21 de junio, esa es la fecha en que el Tribunal Supremo decide sobre la sentencia de la manada, si fue abuso sexual, como sentenciaron los tribunales navarros, si fue agresión sexual o violación, como piden las acusaciones, o si por el contrario las relaciones fueron consentidas, como defiende la defensa de la manada. Autoridades civiles se suman al homenaje con honores de la Guardia Civil a las víctimas del terrorismo de ETA en Navarra. El Instituto Armado cree que la disidencia de la banda terrorista podría disponer de parte de su arsenal no entregado tras su disolución. Y un nuevo ataque de la osa claverina mata a otra oveja en Uztarroz, en una zona más al norte de los dos ataques recientes. Los dos principales sindicatos agrarios, UAGN y ENE, exigen la retirada de los depredadores. El gobierno apuesta por la convivencia con el plantigrado. Tenemos que trabajar para hacer compatible la existencia del oso y la existencia de los ganaderos y ganaderas. El saber convivir y el saber gestionar esta situación no es fácil y es un proceso también de aprendizaje por parte de todos. La pamplonesa, ante una de las fechas clave en su trayectoria con la celebración de su centenario, acaba de presentar el Festival de Bandas de entre el 12 y 16 de junio, que traerá a Pamplona 80 bandas de todo el mundo. Mantener todo lo popular y toda la riqueza que ha tenido la música de la pamplonesa desde primeros del siglo XX para toda la ciudad, a la evolución de estas últimas décadas, hacia una evolución artística. El verde de Caja Rural Seguros RGA se seguirá viendo en la serpiente multicolor de la Vuelta Ciclista a España. El equipo navarro competirá por 8º año consecutivo después de recibir una de las 4 invitaciones de la organización.